Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy vamos a empezar con la Navidad. No solamente vamos a hacer objetos navideños como de decoración en general, también vamos a hacer pequeños regalitos para nuestros seres queridos. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a hacer este bonito neceser de 3 bolsillos. Es un neceser que, como veis, tiene tonos rojos, como no, en Navidad, y tenemos en su interior 3 bolsillitos. Es muy fácil de hacer. Y es un neceser que podemos utilizar o bien para meter papeles, labores, ropa interior cuando vamos de viaje. Es un neceser que creo que va a ser muy versátil y va a ser súper práctico. Si os gusta y queréis aprender a hacerlo, que además es muy facilito, pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos los patrones o medidas que tendremos en descripción. Y luego necesitaríamos unos 30 centímetros de la tela principal, unos 30 centímetros de la tela interior, necesitamos un poquito de entretela, un metro y medio aproximadamente, un cierre de estos de presión y luego ya para los detallitos necesitaríamos puntillita, un botoncito, lo que es una tela de mariposas o lo que queramos aplicar, la etiquetita, si tenemos sellos, si no lo tenemos, bueno, nosotros os hemos preparado unos lotes que lo lleva todo lo nombrado anteriormente. Y lo tendréis en nuestra página web. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno chicas, vamos a empezar con la Navidad. ¿Y cómo empezamos con la Navidad? Estrenando mi alfiletero, que al final el año pasado no lo estrené, y el portaagujas navideño Super Cookie, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Hemos cortado 2 piezas exterior e interior, a la cual en el interior hemos pegado la entretela, ¿vale? Ya la tenemos pegadita. Y luego la otra pieza interior y exterior, ¿vale? Que también le hemos puesto la entretela. Entonces, esta de lunares y la otra, que son la portada, digamos, la vamos a dejar un poquito reservada porque ahora vamos a trabajar en esta pieza. ¿Y qué es lo que le vamos a hacer? A mí me gusta a la entretela pasarle unos pespuntes de seguridad, digamos. Aparte de que incluso queda bonito, vamos a pasarle unos pespuntes para asegurarla. Porque no hay nada que me dé más rabia que cuando tú estés utilizando el neceser o lo laves, se te despegue la entretela. Entonces, yo por seguridad siempre le paso unos pespuntes decorativos, ¿vale? Entonces, lo vamos a pasar a bastante distancia. Vamos a hacer primero la pieza interior y ahora haremos la exterior. Lo podemos hacer como a 5 centímetros o así. La primera la vamos a hacer a 6 por el centímetro que va a perder y a continuación a 5. Una de la otra. La podéis pasar así o así, eso da igual, simplemente es asegurarla un poquito. No se tarda nada, ni 5 minutos y yo me quedo más tranquila. Muy bien, ya tenemos esta pieza que vamos a pasar a máquina. Y ahora la siguiente. La primera la vamos a hacer a 6 más o menos y las otras a 5. Muy bien, pues vamos a pasar estos pespuntes a máquina y volvemos. Ya tenemos hechos los pespuntes, ¿veis? Apenas se notan, pero bueno, yo me quedo mucho más tranquila viendo que está cogidita la entretela. La vamos a reservar porque ahora vamos a trabajar con la portada. Bueno, estoy aquí haciendo un poquito de pruebas de lo que más o menos quiero hacer, ¿vale? Le he puesto el número 137, por poner uno, ¿eh? Podemos poner lo que queramos y voy a poner número 137, ¿vale? Y creo que voy a hacer esta composición, que es sencillita, pero tiene un toquecito muy guay, ¿vale? Entonces, ahora vamos a buscar para hacer número, ¿vale? Ya tengo el 137, que lo tenéis que poner así, tenéis que ir viendo, ¿vale? Que para que quede en efecto espejo. No manchemos nada por aquí. Bueno, vamos a ver. ¡Ay, qué mono! Me gusta un montón. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a plantearlo. Bueno, no os he explicado, pero bueno, lo explico ahora. Le he puesto papel de aplique aquí y ahora la vamos a recortar. Bueno, mira, la voy a recortar primero y ahora vemos qué hacemos. Uy, qué chulo queda ahí también. Bueno, pues después de muchas deliberaciones me quedo con esta, ¿vale? La he puesto a 4 centímetros, bueno, la voy a planchar a 4 centímetros del borde de abajo. Mentira, a 5
porque la puntilla estará a 4, ¿vale? A 5 porque luego viene la puntilla y quedará a 4 y luego quedará así, de esta manera, cuando la tengamos dobladita aquí, ¿vale? Y lo que es la mariposa, pues la vamos a centrar totalmente. Luego el letrero y los dos botoncitos. Así que voy a ir a la plancha, lo planchamos y volvemos. Bueno, yo le he planchado. Una cosa que he hecho también ha sido a la pieza, a lo que es la mariposa, le he puesto primero un poquito de entretela para que no traspase el lunar cuando lo planche, ¿vale? Y luego le he puesto el papel de aplique. Ahora vamos a pasar un pespunte a todo el contorno. Vamos a la máquina a coser y volvemos. Muy bien, pues bueno, ya tenemos un poquito lo que es la composición, que al final he decidido que me quedo así con esta. Ahora le vamos a poner un botoncito aquí, un detallito del botón, simplemente. Lo vamos a coser y ya vamos a empezar a hacer todo lo que es el montaje. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Vamos ahora al montaje. Bueno, vamos a encarar las piezas. Ponemos derecho contra derecho, así de esta manera, y vamos a dejarle una aberturita aquí en un ladito, ¿vale? Una abertura más o menos de unos 8 centímetros. Y vamos a coser a pie del prensatelas, ¿vale? Lo que yo siempre digo, a patilla. Entonces, dejamos aquí una abertura y pasamos todo el contorno hasta llegar aquí, ¿vale? Y la otra pieza vamos a hacer lo mismo. La pieza interior hacemos lo mismo, ¿veis? Esta es la pieza que estuvimos pespunteando y esta es la pieza exterior. La encaramos de igual manera y dejamos una aberturita de unos 8 centímetros aquí o aquí. Dejamos una aberturita y pasamos todo el contorno hasta llegar a la abertura, ¿vale? Vamos a la máquina y volvemos. Ahora vamos a quitar exceso. Todo lo que sobresalga de la costura lo vamos a eliminar. Vamos a limpiar la zona. Cortamos las esquinas de esta manera. Y damos la vuelta a la pieza por la aberturita que hemos dejado. Aquí. Muy bien. Ahora tenemos que cerrar esta aberturita a mano. Vamos a darle la vuelta a la otra y lo hacemos. Hacemos lo mismo, limpiamos todo lo que es el exceso, todo el contorno. Cortamos las esquinas. Y volteamos toda la pieza. Muy bien, pues ya lo tendríamos y ahora cerraremos esta abertura a punto escondido. Bueno, ya hemos cerrado las aberturas y ahora lo que vamos a hacer es ir a la plancha y vamos a sentar las costuras de contorno. Vamos a planchar bien, que se quede todo esto bien asentadito. Vamos a la plancha y volvemos. Bueno, ya tenemos las piezas planchaditas. ¿Veis? Hemos hecho ya el montaje ya del bolsito y ahora lo que vamos a hacer a la pieza que va en el interior, esta, vamos a hacerle unas marcas que vamos a coser primero. Vamos a doblar así, vamos a pasar un pespunte, vamos a hacer ese pespunte primero. En la pieza interior vamos a hacer un pespunte de aquí a aquí y de aquí a aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Una vez pasado estos dos pespuntes, ahora lo que vamos a hacer justo a la mitad de la pieza interior, la vamos a doblar hacia adentro los lunares y justo aquí le vamos a hacer unas marcas justo a la mitad. ¿Veis? Ahí ya vamos a trazar una línea. Y luego 1 a 2 centímetros o 2 centímetros y medio del borde. Ya la tenemos preparada. Ahora la vamos a encarar en la pieza. Ahora vamos a coger la pieza
lunar enfrentado al lunar. ¿Veis que aquí está la decoración, ¿vale? Y vamos a hacer un pespunte en las marcas que hemos hecho, quedando el borde abierto en este ladito, ¿vale? Hacemos un pespunte desde aquí, por aquí, hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Ya tenemos pasado este pespuntito, ¿vale? Que hará lo que es uno de los bolsillos. Ahora doblamos esta pieza aquí y levantando esta pieza, sin coger esta pieza de abajo, vamos a pasar un pespunte cogiendo estas dos al filito. ¿Vale? Esta de aquí abajo la vamos a retirar. Vamos a coser solamente de aquí hasta aquí. Y el otro ladito exactamente igual. Con ayuda de unas pinzas o unos alfileres lo vamos a sujetar y vamos a pasar un pespunte de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí, echando hacia abajo este filito. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, ya hemos pasado este pespuntito y este pespuntito y ahora vamos a darle la vuelta y ya lo vamos a poner por la parte de adelante, que lo que vamos a hacer es exactamente la misma operación. Vamos a doblar bien, a dejarlo exactamente en el centro aquí y aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar un pespunte aquí y otro pespuntito aquí. Vamos a asegurarlo bien. Vamos a pasar un pespunte a máquina desde aquí hasta aquí, levantando esta piececita. Y desde aquí hasta aquí, levantando esta pieza también hacia adentro, ¿vale? Vamos a la máquina y volvemos. Ya lo tendríamos, los bolsillitos. Y ahora ya por último vamos a pasar un pespunte para sentar la costura de la solapa. O sea, vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ya lo tenemos cosidito. Ahora vamos a ponerle este tipo de cierre. Entonces yo lo he llenado un poquito para ver cómo quedaría, porque esto se supone que se tiene que llenar. Y he medido de aquí a aquí unos 5 centímetros una vez solapada. La bolsita, ¿veis? Unos 5 centímetros al borde, ¿vale? Porque a mí me gusta dejarle siempre un poquito de espacio aquí. No pegarlo del todo, si no, no caben cositas, ¿vale? Entonces, doblamos esta pieza a la mitad, así de esta manera, y ahí ponemos uno. Y el otro donde nos lo pida una vez que lo tengamos, ¿vale? Vamos a poner el macho arriba. Bueno, chicas, ya lo hemos acabado. Me encanta el resultado y lo que más me gusta es que se puede hacer en tan poquito tiempo. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!